Muy buenas a todos, gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, bueno, he traído otra persona a mi canal para que hable un poquito de Japón, como es mi amigo Adri. Buenas, tío. Adri, para quien no lo sepa, si recordáis el vídeo ese que hablé de vivir en Japón, qué supone y todo ese tipo de cosas, la persona que me había enseñado prácticamente todo el japonés que sé y que para, digamos, llegar a su rango de bilingüe le había costado 8 años, es Adri. Y lo que vamos a hablar hoy, sobre todo muchas veces que me lo preguntáis sobre el tema de el idioma, cuánto cuesta aprenderlo y también alguna experiencia que otra relacionada con el tema también de vivir en el país. Así que bueno, Adri, si nos puedes contar por ejemplo tu experiencia con el japonés, desde que empezaste hasta que llegaste al rango de bilingüe. Pues sí, a ver, yo llevo, como decía Cracker, yo llevo unos 8 años más o menos estudiando el idioma. Siempre he estudiado de cara a academias, nunca por mi cuenta, porque realmente cuando estudias por tu cuenta hay muchas cosas que no te entran, hay muchas cosas que no consigues aprender del idioma, ¿no? Es un poco lo que me dice la gente, ¿no? De que yo para qué voy a pagar un profesor particular o irme a la escuela oficial de idiomas, optar por una beca ahí o lo que sea, si realmente con tutoriales online puedo aprenderlo. Claro, es que la cosa es que con tutoriales online efectivamente puedes aprender, pero no aprendes lo que es, por ejemplo, en el caso de una conversación, el japonés tiene dos idiomas muy diferentes, que es el japonés formal y el informal. Tú con tutoriales online puedes aprender ese japonés, digamos, puedes aprender las dos variantes, pero no vas a aprender nunca cuál usar en cada momento. ¿Por qué? Pues bueno, realmente te dicen, vale, en este caso, por ejemplo, con tu jefe tienes que hablar de esta manera. Vale, pero realmente hasta que no coges a una persona con la cual estás hablando y esa misma persona se pone, hace el roleplay de tu jefe, por ejemplo, entonces ya con eso te acostumbras a hablar con una persona de un rango superior a ti. Si a lo mejor estás usando un japonés más informal, pues a lo mejor esa persona tiene que hacer un roleplay de un amiguete tuyo, tal, para que tú puedas practicar. Entonces, tú realmente la teoría te la puedes aprender efectivamente de cara a tú solo, pero luego cuándo usar cada una de las variantes, yo por lo menos, yo solo me hubiese costado muchísimo. Yo estuve estudiando con una japonesa nativa, casi todos mis años, y luego estuve también estudiando en el Colegio Japonés de Madrid, que está en Majadahonda, que por cierto os recomiendo que vayáis. Y ahí también ahí es donde realmente aprendí, hasta que fui para allá y estuve haciendo experiencias allí, que fue realmente lo que más nivel me dio, perdón. Realmente lo poco que aprendí yo solo, cuando luego me topé con un profesor que empezó a cambiarme las cosas, a decirme esto es así, esto se usa aquí, esto aquí, realmente me costó mucho. ¿Se puede? Sí, pero yo realmente no lo recomiendo. Digamos que lo que, así en resumidas cuentas, es que tú puedes aprender por tu cuenta, sí, pero luego a nivel de cara a que vayas, por ejemplo, a Japón y vayas a hablar con una persona, puedes mezclar desde formalismos hasta informalismos, todo mezclado y la persona quedarse como, ¿de qué manera me estás tratando? ¿O por qué te tomas demasiadas confianzas cuando yo realmente no te conozco de nada? Son distintas formas y sobre todo, chicos, que sé que muchos y sobre todo los más jóvenes, con el anime puedes aprender 4 palabras sueltas, pero diálogos enteros no. Y de hecho, el japonés que se utiliza en los animes es muy distinto de, digamos, el japonés que se suele utilizar. Efectivamente, por lo general. No, es que el japonés que se utiliza en los animes es un japonés tremendamente informal. Es un japonés muy informal, es un japonés de callejeros, por ejemplo. El japonés que utiliza, para poneros un ejemplo, Vegeta, que lo conoceréis todo el mundo, el príncipe Saiyan de Dragon Ball, ese japonés es un japonés de un tío barrio bajero, un tío borde, un tío chulo. Es un japonés que tú perfectamente puedes utilizar en Japón. Pero claro, vas a dar la misma impresión que da ese personaje. Un tío chulo, un tío de que básicamente no vas a dar la impresión de hola, soy un estudiante, hola, soy una persona que quiero trabajar. Vas a dar una impresión de hola, soy un gilipollas. Exactamente. ¿Vale? O sea, un tío chulo. Entonces, efectivamente, si vosotros aprendéis de cara a lo que veis en los animes, tened en cuenta que los animes están hechos para divertir. Y en los animes, todos los personajes protagonistas de animes son personajes duros. Quien dice Vegeta, dice el propio Goku. Quien dice el propio Goku, dice Natsu, de Fairy Tail, dice cualquier de estos personajes. Son personajes que realmente su actitud es de arrogante, duro, fuerte y chulo.
si utilizáis el idioma que aprendéis de ellos, lo que vais a dar a entender es que sois precisamente esas características. Y yo no lo recomiendo, desde luego. Y lo mismo pongo con ejemplos con animes que les gustan mucho a las chicas, en plan ecchi, sabes, todo muy romántico, por decirlo así, ¿no? De esa temática, que también se utiliza un doblaje un japonés muy informal. Y eso lo que puede generar es que el japonés también diga, te estás tomando unas confianzas que no, y aparte no debería ser de esta manera. O sea, no puedes llegar a una japonesa y decirle Daisuki, en plan con, yo qué sé, como con el tono que suelen utilizar en los animes, porque no, o sea, no es lo correcto, ¿vale? Que se vería allí. Y no. Pero claro, una cosa es la conversación que tienes tú con una persona, ¿no? A lo mejor tienes un colega y a lo mejor llevas a lo mejor 6-7 meses hablando con un colega y al final acabas hablando así, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ya tienes esa confianza con el colega. Y yo, por ejemplo, pues igual que en España, ¿no? O donde viváis, tú le dices a un chaval, hey capullo, ¿cómo estás? Y si el chaval te conoce, se lo puede tomar a bien. Eso mismo se lo dices a un nota que no te conoce de nada y a lo mejor te suelta un pantazo. Lo mismo con los modismos de Hispanoamérica, ¿sabes? De esas confianzas que tienes con amigos, pero con una persona, yo que sé, de un comercio que no conoces, un desconocido por la calle y tal, no te tomaría la misma desconocida. Efectivamente, ¿no? Hay que, además en el japonés, en función de la formalidad, los verbos cambian. Tienes que cambiar el tiempo verbal, tienes que cambiar la forma del verbo, tienes que cambiar incluso la propia palabra, ¿vale? Incluso para decir típicos pronombres, para decir yo, existe dos ejemplos: watashi, que es un yo de cara muy formal, y watashi, que es ya, digamos, un yo muy pijo, lujo, sí. Muy lujoso, muy pijo. Y luego está boku watashi, que es más común. Entonces, si vosotros os aprendéis que watashi significa yo y lo utilizáis allí, no vais a tener un problema de que no se entiendan. Pero sí vais a tener el problema de que a lo mejor estáis intentando acercar con una persona y al usar todo el rato el mismo yo, el mismo watashi, esa persona va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan distante? ¿Por qué no te acercas un poco a mí? ¿Por qué no colegueas un poco? Entonces, claro, o por ejemplo, si tú llegas y utilizas, siendo un chico, el típico ore que utiliza cualquier personaje de anime, ¿vale? Pues nada más empezar, te va a llegar la otra persona y te va a decir, tronco, o sea, ¿de qué vas? ¿Vale? ¿Por qué te acercas tantísimo a mí? ¿O por qué te tomas estas confianzas cuando nos hemos conocido ahora hace 5 minutos? De hecho, yo, amigos que conocía previamente de Japón, pero antes de ir a Japón, me pasó que según me presenté inicialmente, aunque sea que entre nosotros hablábamos inglés, cuando empecé a hablar con ellos en japonés, empecé con un japonés formal. Y luego ellos ya se abrieron un poco más y empezaron a utilizar expresiones más informales, con lo cual yo me abrí un poco más al informal, pero de cara, fíjate, ya había una amistad previa, pero aún así empecé con algo más... Oye, cordialmente me presento, tal, nos hemos conocido en internet, pero oye, nos presentamos al igual, y allí también lo hacen entre japoneses, o sea que todo eso es básico. Si no tienes a alguien que interactuar, que te diga ese tipo de cosas de qué hacer y qué no hacer, en el idioma también hay. Luego pasa ese tipo de cosas que la gente se paga, yo que sé, cursos online o cualquier cosilla, le ponen un datasheet, ¿no? Una página que hay para aprenderte cosas y te las puedes memorizar de cabeza. Y si luego no tienes la estructura de cómo te lo explican y cómo lo montas, o sea, el japonés es como una arquitectura, tienes que montar el idioma y no es como el inglés, que lo único prácticamente que tienes que cambiar es el orden de las acciones, ¿no? A la inversa, que sería del español. Sin embargo, el japonés tiene pues su sujeto, partícula, y eso dependiendo también un poco de la formalidad y todo. Quieras decir. Complementos, cosas que puedes añadir, cosas que no, y luego aparte, sobre todo el tema de la escritura, es difícil, no es como aprender inglés, que utilizamos más o menos el mismo alfabeto, ¿no? Salvo distinciones como la ñ o ese tipo de cosas, pero el japonés son 3 alfabetos nuevos: hiragana, katakana y kanji. Y el kanji es el más difícil, como os he dicho en muchos vídeos, porque es la proveniente, por decirlo así, de la cultura china. Y tiene su orden de trazos, hay kanjis de... ¿Cuántos máximo de trazos? Pues no te sabría decir, pero yo he visto kanjis de 32 trazos, 32 trazos incluso de más. Para un, ¿vale? Digamos,
un símbolo, un solo símbolo que con 32 trazos, y en el momento que tú cambies uno de esos 32 trazos o varios, ya a lo mejor puede significar algo totalmente distinto, ¿vale? Por ejemplo, la diferencia entre el kanji de entrar y el kanji de persona es la dirección que tome una de las rayas, ¿vale? Y a lo mejor tú ves el kanji y una persona que está empezando lo ve y muchas veces no distingues. Yo mismo, a mí me pasaba, yo veía el kanji de persona y veía el kanji de entrar y decía, ¿cuál es cuál? Porque simplemente cambiar uno solo de las rayas. Entonces, es cierto que a leer puedes aprender tú, ¿vale? Porque leer al fin y al cabo es memorizar, ¿vale? Es leerte 25.000 veces, pero escribir es muy difícil que a escribir aprendas tú. Y ya Y la pronunciación. Y la pronunciación, pero la pronunciación también depende muchísimo de la zona en el Japón en la que estés. Eso sí, porque como ya recordaréis en el primer vídeo que hice en Osaka, expliqué que el japonés que había oído en Tokio distaba mucho del japonés, sobre todo es como aquí cuando estás en Madrid y luego te vas a Barcelona y ves que la gente habla en español pero con un cierto toque, o vas al sur de España, en Andalucía, y habla con otro cierto de toque de acento. ¿Es español? Sí, pero con distintos acentos y algunas palabras cambiadas también. Efectivamente, por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo del propio japonés, para decir qué estás haciendo, se dice nani o shiteiru, ¿vale? Y eso es en un japonés normal, un japonés, digamos, el que sería el español, por ejemplo, de España. Los que sois de Hispanoamérica, disculpadme, pero al ser español utilizo siempre este ámbito, ¿vale? Pero sin embargo, en Nagasaki, ¿vale? Me encontré que los niños de Nagasaki decían Nanbashi Otto para decir Nani o shiteiru. Fijaros, ¿en qué se parece Nanbashi Otto a Nani o shiteiru? En nada. Absolutamente en nada. Pero japonés de Nagasaki, japonés de Tokio. Por eso a mí me pasaba que, por ejemplo, cuando me visteis en Okinawa, no entendía mucha gente. ¿Por qué? Porque aparte, si encima le tienes que sumar que aparte del japonés hablan mezclado con el dialecto de Ryukyu, ya tienes que ser prácticamente autóctono. Y de hecho mis amigos japoneses me decían que muchas veces hay gente que viene de Okinawa y tal y no les entienden. Me pasaba también a mí, por ejemplo, estuve trabajando con personas mayores que me estuvieron hablando de la Segunda Guerra Mundial. Fue bastante, la verdad que fue bastante divertido, ¿no? Verla. Siempre hemos visto las impresiones que tenían los americanos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pero esto fue personas japonesas que habían vivido esa Segunda Guerra Mundial viviendo en Nagasaki, que fue uno de los puntos, como sabéis, importantes donde cayeron una de las bombas atómicas, ¿no? Pues yo les entendí, yo con un nivel de japonés de haber estudiado 8 años, les entendía alrededor del 30% de lo que los ancianitos me decían. Pero es que yo les preguntaba a los japoneses que venían conmigo, que venían de Tokio, y no pasaban del 50%. Me decían, Adri, es que no paso del 50% de entender a esta gente porque no llego. Aparte de la velocidad que tenían los abuelos al hablar, que era brutal, te cambian las palabras, la pronunciación, todo era muy distinto. Entonces me decían los propios japoneses que muchas veces sonreían y asentían, porque no se enteraban de lo que les estaba diciendo el señor, ¿no? Y luego hay personas que te dicen no, que con 3 años de estudiar por tu cuenta puedes ir perfectamente, que te va a entender todo el mundo. A ver, poder ir de turista, desde luego, poder ir. Eso sí. Puedes, de turista desde luego. Yo tengo un alumno que acabo de empezar con él hace nada y ha ido para allá y le he enseñado 3 temas del libro, o sea, tampoco creéis que tal. Y de turista se puede. Otra cosa es vivir. Ahora empieza a hacer formalidades. Otra cosa es vivir allí, ¿no? Sobre todo porque si vuestra intención es vivir allí, querréis trabajar allí. Y para trabajar allí, os aseguro que os piden un idioma, y un idioma alto. O sea, a mí, por ejemplo, yo voy a realizar un viaje ahora para allá y me han pedido certificaciones de todo tipo, y para poder entrar en una empresa telita, fundamentalmente te piden que su idioma lo tengas bien claro, desde luego. Y luego también que para trabajar, obviamente, no os vale un japonés informal, porque tenéis que dar con gente importante. Entonces realmente tenéis que saber informal, porque si queréis relacionaros, si queréis socializaros, desde luego tenéis que saber informal, porque si no la gente no os va a tomar como colegas nunca. Pero de cara a un trabajo serio, el informal no os vale para nada, y en un anime, desde luego, formal no aprendéis. Y bueno, pues hasta aquí más o menos lo que es el tema del idioma. Ahora pasemos un poco a quizás las experiencias, por ejemplo, personales que ha tenido Adri, ya que, como habéis estado leyendo antes, el tema de los niños en Nagasaki, abuelos y todo eso,
¿Por qué? Porque Adri, digamos, ha estado varias veces en Japón de voluntariado, ¿vale? Obviamente, sí. Y bueno, pues es también un poco las experiencias que has tenido allí y sobre todo la cara de la moneda. La parte buena de alguien que va realmente allí, recordar el voluntariado no es, mira, un viaje gratis, sino que vas allí a trabajar. Realmente sí, te pagan, se llaman work camps, campos de trabajo, ¿vale? Los campos a los que vas de voluntariado se llaman work camps y ya solo con el nombre os tenéis que hacer la idea de lo que vas. O sea, es un campo de trabajo. Exactamente. No vas a tocarte la flauta, ¿vale? Realmente vas a currar. Te dan alojamiento, te dan comida, pero tú a cambio tienes que invertir tu tiempo. Que sí, que luego tienes parte de tiempo libre, pero no os penséis que es ¡ay, me voy a Akihabara de ahí! Porque normalmente además suelen ser en zonas rurales que... es cierto que hay muchos tipos de voluntariados distintos. Obviamente. Hay muchos tipos de voluntariados en función de lo que queráis hacer. Existen voluntariados, por ejemplo, cuando hubo este último tsunami, existen voluntariados de ir a la zona cero del tsunami para ayudar con las tareas de reconstrucción, etcétera. Yo, como soy docente, soy profesor, mi especialidad siempre ha sido pues los jóvenes. Entonces realmente yo siempre he seleccionado voluntariados de ir a trabajar con niños, ¿vale? Es cierto que lo que decía Cracker es efectivamente, yo en mi caso siempre he ido a zonas rurales. ¿Por qué? Pues bueno, realmente en los pueblos siempre se necesita más mano, ¿no? Las ciudades es quizás todo mucho más grande, entonces se necesita mucho menos mano. Lo único que recalcar, por ejemplo, lo que ha dicho también antes Adri, que era el tema de voluntariado, por ejemplo, para ayudar, el tema de reconstrucción y todo eso. Que nuevamente no es en plan, me pagan alojamiento y comida en Japón y voy a... No, o sea, la idea de los voluntariados, recordar que es... Más que eso lo recuerdo porque al igual que con Laura hablé del abuso de las becas que daba mucha gente para pagarse, bueno, digamos, permitirse viajes gratis y estar allí y todo eso, que lo que hace es manchar la imagen, sobre todo nuestra, de los extranjeros, y con las relaciones con el gobierno, tanto japonés como el español, se joroban, por decirlo así, y genera que al final el resultado es menos becas. Con el voluntariado ha llegado a pasar, porque Adri, tú me contaste también acerca de un francés en tu último voluntariado, ¿qué pasó? Efectivamente, en mi último voluntariado, un chaval, un chico que vino de Francia. Y al principio pues muy bien, ¿no? El tío era muy gracioso, muy tal. Pero luego te dabas cuenta de que cuando realmente tenía que trabajar, estabas con los niños, estabas con tal, el tío no hacía ni el huevo. O sea, el tío no hacía nada, el tío estaba tirado en el suelo, además te acercabas a hablar con él y él no. Nosotros hablábamos obviamente entre nosotros en inglés, aunque luego con los japoneses tienes que hablar en japonés. Él tenía la cosa de que había ido al voluntario sin tener ni pajolera idea de japonés. 0.0, cosa que no entiendo. También, o sea, vas a un sitio donde vas a trabajar con niños sin tener ninguna idea del idioma que hablan los niños. A mí no. Porque además los niños hablan de una manera de un japonés más simplificado. Claro, aparte de que son niños de Nagasaki, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Encima, métele un dialecto. Pero llegó el tío que no tenía ni idea del japonés, no sabía decir ni konnichiwa, para que os hagáis una idea, no sabía que en Japón se comía con palillos, ¿vale? O sea, increíble. Y claro, ¿qué pasa? Que en notas no hacía nada porque decía que era incapaz de hacer nada con los críos. Aparte de que el tío pues, se echaba, pues eso, en lugar de decir, vale, no soy capaz de ayudarles con los deberes porque no entiendo su idioma, bueno, pues al menos cuando estén jugando me pongo a jugar con ellos, o al menos las notas, como había internet en el recinto, pues en notas se cogía el wifi, se ponía a leer su marca francés, el que sea, y se ponía ahí a tal. ¿Qué pasa? Pues que ese chaval, los jefes, ¿vale? No le echaron de puro milagro. ¿Por qué? Porque tú vas allí a trabajar. Entonces, éramos 10 voluntarios, pero realmente trabajábamos 9. Entonces, realmente era una persona que comía, era una persona que manchaba, porque claro, ensuciaba, y todo eso contábamos con una persona más que daba por el culo y una persona menos que ayudaba en las tareas de trabajo. Y creo que también dijo en un momento de que yo he venido aquí a... Efectivamente, y cuando le preguntamos, él decía que no, que él había venido aquí porque le había salido gratis alojamiento y estancia en Japón, alojamiento y comida en Japón durante el mes que duraba el voluntariado, ¿vale? Y yo os recomiendo, chicos, que si queréis hacer eso, no vayáis con esa idea. Si queréis ir de voluntarios, saber que vais a trabajar.
O sea, al igual que si queréis para estudiar, sabéis que vais a ir a estudiar, no abuséis de una beca de estudios para simplemente, mira, es que estoy ahora mismo viviendo en Japón. ¿Vale? Porque vosotros vais para allá, vais sobre todo si vais de voluntario, tened en cuenta que son 10 plazas, 8 plazas las que dan la voluntariado, ¿vale? Y si a lo mejor estáis yendo vosotros, le estáis quitando la plaza a una persona que realmente va a trabajar para no hacer nada absolutamente, pensad que vosotros, sí, a vosotros os están pagando comida y os están pagando un lugar donde dormir, pero vosotros estáis haciendo una ayuda para el pueblo al que estáis yendo. En mi caso, por ejemplo, Unzen, que es el pueblo al que viva, yo estoy ayudando a la gente de Unzen estando allí. Coño, si me están dando de comer, me están dando alojamiento, responder. No vayáis en plan de vivo la vida, porque claro, luego pasa que al año siguiente he recibido un correo del jefe diciendo al año siguiente, oye, pues estoy pensando en reducir el número de extranjeros que pueden ir. Para que veáis, nos fastidia a todos. Pero es que no solo en eso, sino en cosas banales también. Porque, por ejemplo, Adri está bastante metido en el mundo de Pokémon y me contó algo bastante gracioso con un tema de un torneo, que hubo algo de que directamente nos descalificaron, en concreto a España. Veréis por qué. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros, bueno, en los torneos mundiales, ¿vale? Que al principio se montaba la gente que quería los torneos mundiales, era seleccionada. Y cuando fue para Japón, nosotros aquí en España no teníamos una metodología para reconocer qué Pokémon eran legales exactamente y cuáles no. Realmente tú pasabas un test, ¿vale? Pero, digamos, si la persona que te hace el test es amiguete tuya, pues tú podías pasar el test sin que tu Pokémon pase el test. No sé si llamamos Pokémon hacks, ¿no? Que se han metido mediante archivo binario que están en los poderes tochetados, ¿vale? Por efectivamente, vale, o efectivamente, ¿no? Tú, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, en el juego no existe, porque no existe Suicune Shiny, no existe, y te encontrabas en los juegos de los jugadores con un Suicune Shiny, y decías tú, vale, si en el código del juego no existe este Pokémon, ¿cómo coño ha salido ese Pokémon ahí? Pero bueno, aún así, pasan. Bueno, el caso es que llegó. El caso es que llegó al torneo mundial. ¿Y qué pasa? Que a esos jugadores que habían llegado al torneo mundial representando a España sin tener que llegar, pasaron un cartuchito que fabricaron los de Nintendo precisamente para detectar. Y les cazaron y a España a tomar por el culo. ¿Vale? Entonces, hasta tales niveles que ahora el tema de Pokémon en España ha vuelto. Ha vuelto. Pero durante unos años estuvo que tú ibas a Reino Unido y tenías tu torneo de Pokémon, ibas a París, tenías tu torneo de Pokémon, ibas incluso a Portugal y tenías tu torneo de Pokémon. Y en España no, pues hemos conseguido que vuelva, pero para que veáis, o sea, que los extranjeros muchas veces, un pequeño grupo siempre pagamos por todos. Entonces yo siempre recalco, sea desde cosas como ha comentado Adri de Pokémon, ¿vale? Que a lo mejor no nos incumbe a todos, sea como cosas que nos incumben a todos, como el tema de restricciones a nivel turístico y todo eso, gracias a, digamos, extranjeros que a lo mejor en determinada zona deciden ser irrespetuosos, gritar o lo que sea y restringen el acceso a extranjeros. Creedme que no es bueno popularizar ese tipo de conductas de mira, voy a Japón, mira lo que hago, tal, no sé qué, porque al final lo que genera es todas estas cosas perjudiciales para realmente todos nosotros. Así que bueno, gente, es un poco el mensaje que os damos, tanto, bueno, ya habéis visto de idioma, hemos hablado un poquito también de irse para allá, el tema voluntariado y ese tipo de cosas que, bueno, espero que a mucha gente le sirva, y si conocéis a alguien que quiera ir con esas intenciones o que tenga una idea errónea de Japón, pues bueno, ya sabéis, compartirle el canal y pues aquí estaré. Así que nada, hoy nos despedimos, Adri y yo, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.